Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la emisión número 26 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 18 de mayo, los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy compartimos nuevamente este espacio con ustedes en el que a nombre de la asociación quiero agradecer a la radio UADO en el 89.3 de FM de esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del maestro en ciencias, Gabriel Herrera Rodríguez, responsable del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y de Reproducción de Microorganismos Benéficos de la UTEFI, de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, para que nos hable sobre los beneficios del uso de tricoderma en poscosecha. Buenos días, maestro Herrera, te damos la bienvenida a este estudio. Buenos días, Heriberto, muchas gracias por la invitación y un saludo a los radioescuchas, que estamos aquí precisamente eso para difundir y que ellos tengan más claro de la cuestión de los beneficios del uso de ellos. Así es, maestro. Y vamos a iniciar primeramente para que nos diga qué es la UTEFI, qué es lo que hacen y cuánto tiempo tienen ya operando aquí en estos valles. Sí es importante la cuestión de esta área de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Valle del Fuerte, que se fortaleció en el 2011 como tal, como UTEFI, en el cual se compraron la cuestión de implementos, equipos, personal capacitado para la cual el agricultor que tuviera alguna necesidad de las diferentes áreas que hay, se tuviera solución a sus problemas. Entonces, esa es la unidad tecnológica fitosanitaria integral. Es algo que reúne diferentes especialidades para dar solución problemática a los agricultores. Y esto fue en el 2011, fue prácticamente la cuestión de su desarrollo. Ok, estamos hablando que ya tienen más de 10 años. Sí, así, y tenemos diferentes áreas ahí en el cual se presentan diferentes problemáticas. Está la cuestión de roedores, el área de roedores donde se busca la cuestión de controlar diferentes roedores que hay en el valle, en el cual cuenta con bioterios, en donde se evalúan diferentes rodenticidas para cuestión de cuál es más eficaz para el control de ellos. La cuestión de insectos benéficos, igual hay un área donde se producen los insectos benéficos, lo cual también están disponibles para los agricultores y en el cual se utiliza para el control de plagas que hay en el valle. El área técnica es muy importante también porque está conformado por diferentes técnicos que están en contacto directo con el agricultor y ellos es el enlace que tenemos las diferentes áreas para poder tener un contacto directo con ellos y ayudarles con sus problemas. El área de diagnóstico fitosanitario es el área donde es una fortaleza muy grande de UTEFI. ¿Por qué? Porque a través de las diferentes técnicas, vamos a decir que son de última moda que hay a nivel mundial, pues se cuenta con la cuestión de infraestructura y sobre todo con personal capacitado por la cuestión de la Secretaría de Agricultura. Y esto nos lleva a nosotros, como se dice, a cosas desconocidas, empezar a conocerlas y darle un manejo más pronto para la cuestión de agricultores. Y de ahí sale la cuestión de laboratorios de reproducción de microorganismos benéficos, en el cual se reproducen diferentes cepas de tricodermas. Y ahí eso es gracias a la cuestión de investigación que se ha suscitado en diferentes áreas, se abre esa área nueva de producción de este tipo de tricodermas. Platícanos, maestro, sobre la reproducción de tricoderma. ¿Qué es el tricoderma? ¿Cómo fue que iniciaron con este proyecto que hasta la fecha es algo muy bien visto, que también está dando muy buenos resultados en nuestros valles agrícolas? Sí, mira, el tricoderma es un hongo antagonista, vamos a decir benéfico, que se encuentra en la mayoría de nuestros suelos, es algo, un habitante natural. Simplemente lo que hacemos nosotros es monitorear diferentes suelos que hay en el valle para poder, extraerlo. ¿Cómo surgió este proyecto?
ya platicaba acerca de la cuestión de la problemática que hubo de dumping en frijoles, donde se reunió en el 2014 un evento organizado precisamente por ustedes, donde se daba un seguimiento a la cuestión de la problemática de muertes de plantas. En ese entonces se sospechaba que era mosca blanca la causante. Entonces este grupo conformado por investigadores de la cuestión del INIFAP, la cuestión de Fundación Produce, está la Asociación de Agricultores y nosotros, hicimos recorridos y se llegó a la conclusión que el problema no era la cuestión de insectos como mosca blanca, sino que era algo del suelo. Entonces desde ahí se concluyó en ese foro que realmente pues no había un producto químico que pudiera controlar ese problema porque eran causados por diferentes hongos. Y fue ahí cuando surgió esta idea de usar este tipo de microorganismos. Y se empezaron ¿cómo se dice?, a hacer aislamientos de diferentes lotes y se obtuvieron cepas nativas de la región, de lugares donde los suelos son pobres en materia orgánica, salinidad alta, entre otras características que normalmente los tricodermas de otras casas comerciales no tienen esa peculiaridad. Ok, ¿y cuánto tiempo tienen ya reproduciendo estos microorganismos benéficos? Sí, tenemos desde el 2017 hacia acá, hacia la fecha, tenemos esa reproducción, pero sí es importante mencionar que antes de poder sacar este tipo de reproducirla, pues hicimos una investigación muy completa donde hubo varios tesistas de diferentes universidades, entre incluye la Universidad Occidente y Tecnológico IUAS, en el cual se empezó a ver de manera de laboratorio en primera etapa, después se fue a nivel de invernadero, posteriormente se sacó a la cuestión de campo, y ya cuando se vio hicimos ajustes, hay mucho que platicar sobre esto, pero no hay tiempo, pero cuando se hicieron los ajustes ya en el 2017 ya se decidió liberarlo después de su evaluación. Ok, bastante investigación, bastantes pruebas antes de sacar ya este producto. Sí, porque es muy difícil ahorita sacar biológico como lo hacen muchas compañías sin investigación y muchas veces no funciona. Ok, buen punto, maestro. Nos gustaría que nos platicara cuáles son los beneficios que tiene el aplicar tricoderma en los suelos. Sí. Tricoderma, como te mencionaba, es un hongo que se encuentra en el suelo. Eso lo aprovechamos nosotros y que son cepas nativas aquí. Entonces, normalmente cuando lo aplicamos en el suelo, pues él va a estar ahí al pendiente que haya crecimiento de raíces para poder también reproducirse. El momento ese que hay es más que nada ahorita proteger a las raíces. Entonces, esa protección se la da. Pero también tiene otros beneficios, que es baja las poblaciones de los malos, de los fitopatógenos. Esto nos permite, como se dice, que haya menos problema en un futuro. Sí, de manera general es eso, y otro beneficio que le da a la planta que ahorita voy a platicar. Ok, ¿en qué momento es cuando se recomienda aplicar tricoderma en los suelos, maestro? Sí. Yo por ahí me han hecho esa pregunta mucho. Yo le digo que es como una vitamina, tiene que ser en diferentes etapas, no puede ser un solo golpe en una etapa porque tiene diferentes funciones. Ahorita, como está en la cuestión de las cosechas, principalmente de maíz, lo hacemos que se hagan aplicaciones con aspersoras, en el cual es el momento indicado ahorita. Posteriormente, va a haber antes de la siembra, hay que aplicar un riego de asientos. ¿Sí? Y uno de los más importantes que viene más adelante es el tratamiento de la semilla. El tratamiento de la semilla es otra parte, y de la más importante. ¿Por qué? Porque ahí le da un plus a la germinación. Vienen más fuertes esas plantas. Y ya posteriormente en las aplicaciones en los riegos, lo cual va a fortalecer más a la planta. Ok, quiere decir que ahorita, en este momento donde los productores están trillando, por ejemplo, maíz, por ejemplo, trigos, ¿cuánto tiene que esperar el productor después de trilla, por ejemplo, si nos vamos a maíz, para que él aplique lo que es el tricoderma? Sí, esa es la gran pregunta que todavía falta más divulgar esa parte porque están las creencias de los agricultores que tiene que ser cuando llueva.
Okay. Entonces, las investigaciones nuestras, que ahorita te voy a platicar en ese sentido, nos han indicado que se puede hacer. Te lo voy a platicar más adelantito, les platico esa parte de la investigación, pero lo pueden hacer prácticamente desde que trillan, Okay. y después incorporar a la cuestión del rastrojo. Ok. Ahora, a manera de que el productor evite procesos, de que más bien aproveche alguna maniobra, alguna labor en sus cultivos para aplicar el tricoderma, estaríamos hablando, por ejemplo, cuando aplican herbicida, cuando está en descanso. Sí, de hecho, la cuestión de las prácticas va a ser en base a la cuestión de las actividades de cada agricultor. Cada agricultor tiene una forma mecánica diferente, y precisamente nos han pedido esa parte de evaluar la cuestión de los tricodermas, si son compatibles con herbicidas. Entonces, y sí, muchas veces se hacen aplicación en conjunta. ¿Para qué? Para aprovechar eso cuando la planta muere de la maleza, pues estos microorganismos empiezan también como se alimenta de tejido muerto, se desarrolla, pues va a aprovechar este tipo de oportunidad. Ok, entonces los productores que después de las cosechas de maíz, por ejemplo, desmenuzan y dejan esa capa de soca sobre el suelo, es alimento para estos microorganismos. Es alimento para ellos, entonces por eso es importante que lo aprovechen este tipo de microorganismos, y no muchas veces algunos fitopatógenos que se encuentran en el suelo. Ok, muy interesante ese dato, sobre todo para los productores que ya tienen estas buenas prácticas agrícolas de desmenuzar su soca, de dejarlo como si fuera una alfombra para mantener la humedad, los microorganismos, y sobre todo, pues en este caso el tricoderma, que se pueda reproducir y que sea como pues básicamente es una defensa para la planta. Así es, una protección que le da, y eso nos va a ayudar a tener un mejor éxito al final. ¿Cómo, en este caso, platicabas, maestro, el tricoderma actúa como un defensor ante los microorganismos nocivos, vamos, para la planta? Así es. ¿Qué hace el tricoderma? Normalmente lo que hacemos cuando ya está la cuestión de los patógenos que normalmente están en el suelo, pues lo que hace, como se dice, es tratar por diferentes mecanismos, tratar de eliminar un poco o suprimir la cuestión del desarrollo de ellos, en el cual ellos también producen enzimas que que no permiten el desarrollo de ellos, o muchas veces los penetran y ellos lo van eliminando. Okay. Es importante decirles que no hay como decir, una eliminación total de los patógenos, simplemente nos lleva a un equilibrio de manera de no tener pérdidas. Entonces, con el tiempo, con el establecimiento, es un hongo que crece muy rápido. Okay. Al final va desplazando la cuestión de los fitopatógenos. Eso nos dicen los estudios que hemos hecho, de manera de tener poblaciones de los fitopatógenos a lo mínimo que puedan causar daño por ahí. Ok, me llamó la atención cuando comentó que estos son microorganismos nativos, es decir, ustedes investigaron lotes, investigaron el suelo de aquí de nuestros valles, y fue a partir de ahí que empezaron ya con esa reproducción. Entonces, nos gustaría saber si estos microorganismos, así como ellos son benéficos para las plantas, pero ¿qué podría ser nocivo para ellos? Es decir, si ya están en el suelo, ¿qué condiciones tendríamos que darle nosotros para que la tricoderma se reproduzca, o qué tendríamos que evitar para no matarlos tal vez? Sí, mira, de las cosas que hicimos nosotros es tratar de mejorar otro tipo de cepas que hay en el mercado. Las debilidades dentro de ello es que muchas de ellas, por ejemplo, te platico que las extraen de bosques, donde hay mucha materia orgánica. La cuestión no están en un proceso de desecación, la cuestión de exceso de humedad, temperaturas altas, variaciones. Entonces, ese tipo de cepas vienen y las traen y no funcionan. Nosotros lo que hicimos es que estas cepas fueron obtenidas en agosto, septiembre, cuando ya pasaron por un proceso de sequía, sin raíces, sin nada, donde la materia orgánica es muy baja, la cuestión de salinidad. Entonces, hasta ahorita no hemos encontrado algo que digas tú que pueda afectarla como tal, pero sí tiene un ciclo, haz de cuenta, donde mientras hay comida,
tanto buenos y malos empiezan a desarrollarse y cuando la comida se acaba, buenos y malos descienden. Entonces es algo natural que sucede. Entonces cuando empieza a través el ciclo, pues hay que volver a repoblar para poder ir incrementando otra vez sus poblaciones. Eso es lo único que hemos visto, que bajan a la cuestión de poblaciones. En el caso de la reproducción de estos microorganismos en laboratorio, ¿es solamente reproducción o también hacen como mejoramiento para hacerlos más resistentes en esas cepas? Sí, la cuestión de la tolerancia o resistencia lo hacemos desde que viene desde su origen. Cuando te digo que no hay materia orgánica en esos suelos, o que las temperaturas pasaron por sequía, pasaron por exceso de humedad, y la cuestión ya vienen con esa característica desde origen. Lo que hacemos nosotros es simplemente seleccionarla, y de esa selección empezar a darles eso que preguntas ahí acerca de su reproducción. Pero todo eso es una evaluación que hicimos, como te digo, alrededor de 3 años mediante tesis de evaluaciones de ese tipo. Interesante, maestro. Y mencionaba usted, como todo, es un ciclo de vida, y mientras haya comida, ellos sobreviven, vamos. Entonces, por eso la importancia de que cuando termina lo que es el desarrollo del cultivo después de la trilla, el que nosotros básicamente les dejemos alimento a través de la soca, de ese desmenuce que hacemos en nuestros cultivos, pues es básicamente seguir con esa línea. Así es. Sí, al final la cuestión, como tú lo mencionaste ahorita, la soca, todo ese desmenuzarlo significa alimentos para ellos, entonces hay que mantenerla para, como se dice, que ellos empiecen a reproducir y supriman la cuestión de los fitopatógenos. Entonces sí es importante esa parte que menciona. Hay que hacer esa cultura porque preferimos, como se dice, vender para el ganado, por ejemplo, y estamos sacando hasta nutrientes que al final van empobreciendo los suelos y lo van desgastando. Sí, incluso cuando hay quema de soca también, pues una práctica que ahí sí, pues se lleva básicamente todo. Sí, se lleva todo, y la estructura físico-química del suelo cambian, y entonces con el tiempo el suelo lo va resintiendo, aunque diga el agricultor que años anteriores producían 16 toneladas, pero si hacen esas malas prácticas se les va a descender. Sí, sí es correcto. Sí. Maestro, tenemos una pregunta de un radioescucha, Rolando García, a quien le mandamos un saludo. Comenta, las enfermedades actuales, en el caso del maíz, dice, surgen en laboratorios para que afecten las siembras y el productor tenga que gastar en productos sobre todo muy caros. Entonces, dice, ¿por qué no se concientiza más en la orientación y el apoyo de sanidad vegetal en los insectos benéficos? ¿Sí? Que sabemos que es algo que ya están haciendo ustedes. Entonces, ¿nos puede platicar cuáles son las estrategias que ustedes siguen para que todos los productores conozcan sobre insectos benéficos y sobre microorganismos también benéficos, como lo estamos haciendo? Sí, de manera general, la cuestión de plagas como tal, no me ha tocado ver alguna institución que se logre reproducirlo y que dé nuevas características, pero sí lo que sabemos de manera natural, que el uso abusivo, el exceso desmedido de los agroquímicos va a causar selección prácticamente de organismos resistentes en una población y eliminación de los susceptibles, y con el tiempo los que tienen resistencia se van reproduciendo de manera que los productos químicos no funcionen. Es algo natural, hay que entender esa parte. Por eso la cuestión de la Junta Local siempre ha estado preocupado por esas situaciones, y para eso está esa área de insectos benéficos, de manera de reproducir insectos que prácticamente no va a causar ese tipo de problema de resistencia como pasa en los químicos. Entonces siempre hemos estado en ese son de buscar las diferentes alternativas, sobre todo la cuestión que eviten la cuestión de resistencia de la plaga. Entonces lo invito a que se acerque a nuestras instalaciones para, si tiene alguna duda, asesorarlo en la cuestión de las dudas que tenga específicamente de ese tipo. Ok, que en este caso la UTEFI nos puede decir cuál es su dirección. Sí, estamos por la carretera Mochi-Sahome, kilómetro 9.5. Ahí se encuentra un edificio color café en el cual, con verde, en el cual ahí lo vamos a atender rápidamente con su duda.
Okay. Y sí, al final, como se dice, todo esto que es importante que te voy a decir que estamos haciendo son gracias a las preguntas. Cada experimento que hacemos son preguntas de los agricultores. Entonces, si nosotros hicimos compatibilidad con productos químicos, pues es que el agricultor tenía dudas si podía ser compatible. Entonces, todos esos experimentos de tesis que te platico y beneficio es en base a la cuestión de cómo trabajan ellos. Entonces, es muy diverso la cuestión del uso de este tipo de microorganismos. Y sobre todo, muy importante eso que comentas, porque todo los servicios que ofrece, los productos, la Junta Local de Sanidad Vegetal, entonces en base a las propias necesidades de los agricultores. Sí, así es. Entonces siempre vamos a estar al servicio de ustedes y somos de ustedes para poder solucionar sus problemas de cualquier tipo. Muchas gracias, maestro. ¿Cuál es la presentación que tiene, en este caso, el tricoderma? Si un productor va y quiere adquirir tricoderma, ¿cómo es la presentación? La presentación es una bolsa de 800 gramos, en el cual alcanza para aplicar una superficie de 2 hectáreas. 2 hectáreas. Normalmente todo eso se tiene que llevar a líquido. Entonces el agricultor tiene la opción de llevárselo en sólido o la cuestión de que se le pueda hacer el lavado ahí mismo. Simplemente para que no genere un costo extra, pues ellos nos llevan la cuestión del garrafón y ya se evitan ese problema del lavado. Ah, ok, o sea, ellos ya, a pesar de que está en polvo, ustedes se encargan de mezclarlo ya para que se lo lleve en líquido. Líquido, así es. ¿Y con qué productos se puede mezclar o con qué productos normalmente los mezclan los productores? Va a depender de la cuestión del tipo de agricultor. Vamos a hablar de, por ejemplo, hasta me ha tocado de paperos, en el cual se ha mezclado en el tratamiento de papa con la cuestión de 1 litro de mancozeb de Shogun y 3 litros de mancozeb y 6 litros de tricoderma, los cuales se aplican a 4 toneladas de papa. Entonces, ¿para qué? Para que cuando ya llegue la papa a la tierra y pierda el efecto, el fungicida químico, se active la cuestión de los tricodermas y empieza a proteger y darle esa protección que lo deja desprotegido el químico. Todo eso es investigación. A la semilla también. Sí, a la semilla también se aplican en cualquier cultivo. Puede ser papa, puede ser, ¿qué otros? Cualquier cultivo, como les mencionaba, va a recibir esa protección. Son unos microorganismos que se desarrollan en cualquier tipo de cultivo. En el caso del frijol es muy común que a la semilla le apliquen un fungicida, Sí, ¿verdad? También se puede mezclar con tricoderma. De hecho, tenemos evaluaciones también en trabajos de tesis donde hemos hecho evaluaciones de productos químicos de fungicidas y que se usan en el mercado y la cuestión de los tricodermas durante un mes de crecimiento y la mayor protección la ha tenido la cuestión del uso de tricoderma. ¿Por qué? Porque los productos químicos nada más detienen un ratito los patógenos y cuando acaba su efecto los patógenos empiezan a trabajar. Y los de tricoderma sigue protegiéndolo durante... Prolonga esa protección. Sí, esos son los resultados que hemos obtenido. Y sí, y se puede aplicar a cualquier cultivo y lo que más me preocupa a mí, bueno, recomiendo en este caso, es el uso en el semilla, porque desde ahí le vamos dando un mayor plus a la planta. Si no aplican en las semillas y empiezan a actuar los hongos fitopatógenos, ya es más difícil de proteger esas que se enfermaron. Y por dar un ejemplo, maestro, si se aplicara en frijol, por ejemplo, ahí sí lo dejas en polvo o también lo llevas en líquido y lo, así como con sí, un spray. Como el tratamiento normal que se da al frijol. Se aplica en líquido junto con un insecticida, porque es importante el insecticida para evitar la cuestión de que lleguen chupadores. Entonces se hace una mezcla de 300 mililitros por cada 80 kilos de frijol. Y eso se homogeniza y se pone a orear para secar y en unos minutos está listo para su siembra. Entonces, muy práctico. Y quiere decir que el tricoderma es tolerante a fungicidas y herbicidas, ¿se puede mezclar? Sí, tenemos ahí una lista dentro de lo que está el Tecto, está el Shogun, mancozeb, hemos probado por ahí Luna, Paraquat, glifosato, entre otras cosas, productos químicos que el mismo agricultor nos dice, yo utilizo esto, azufre, cobres,
Lo que sí me ha inhibido la cuestión de su desarrollo es la utilización de ciertos productos que tienen alto contenido como amoníaco, así tipo de muy fuertes, porque en base a la cuestión el agricultor me hace los experimentos, así como trabaja él, y ese es el único que ha eliminado la cuestión de... Ok. Sí. Donde tal vez el tricoderma, pues no se... No, pues lo inactiva prácticamente. Sabemos el efecto del amoníaco directo sobre esas fuentes nitrogenadas. Sí, en el caso de, ahorita estuvimos hablando enfocados en la aplicación de semilla, pero también es común que ahorita en periodo de descanso, desde el productor lo aplique en sus cultivos sobre la soca. Sí, es importante eso porque hemos evaluado que mientras la cuestión de antes de que llegue la lluvia, pues la soca se va degradando por los microorganismos que estén en el suelo. Y dentro de lo que se incluye fitopatógeno, entonces si agregamos un tricoderma, también se va a desarrollar, eso ya también lo evaluamos, y va a suprimir a todos ellos de manera que no se reproduzcan, de manera que se salga de control. Ok, y ahí un productor puede aprovechar al momento en que empiece con sus aplicaciones de herbicida, en ese momento también aplicar con... Sí, si tiene ese hábito de aplicar para herbicida, es un momento. Muchas veces yo lo recomiendo después de la trella, se hace la aspersión foliar y se hace la incorporación mediante rastreo. Es lo más indicado en esa etapa. Llueva o no llueva, tenemos evaluado que va a haber una reproducción de estos microorganismos en el suelo. Ok, y es común que los productores apliquen tricoderma junto con lixiviado de lombriz. Sí, de hecho es algo que evaluamos desde su tiempo. Uno de los primeros experimentos que tuvimos era la compatibilidad. De hecho yo era de los que pensaba que no podía tolerar esa mezcla. Y cuando empezamos, un agricultor me dijo que si se podía, no sé, déjeme evaluarlo. Lo evaluamos de 27 cepas que tuvimos en ese entonces, con 5 diferentes lixiviados que había dentro de lo que se incluye de la asociación. 7 cepas fueron las que toleraron era compatible. Entonces, de ahí en adelante, hacemos la cuestión de la aplicación, recomendación de aplicar del lixiviado de lombriz junto con la cuestión de tricoderma, en el cual pues también el lixiviado contiene actinobacterias que van a ayudar también a la descomposición del rastrojo como tal y mejorar también la estructura del suelo. Sí, eso es muy interesante, esa mezcla. Sí, y eso es una mezcla que se puede usar en los riegos y al final van a tener un grano, vamos a hablar de maíces con mayor densidad. Eso lo tenemos comprobado. Ok, pues qué interesante todo lo que trae, lo que rodea este microorganismo benéfico como el tricoderma, que es pues es un defensor básicamente de la planta durante todo el desarrollo. También es muy tolerante, se puede mezclar con fungicidas, con herbicidas, a altas temperaturas y radiación solar como la que tenemos nosotros aquí. También es tolerante. Sí, de hecho, la intención de obtenerlos en el mes de agosto, septiembre, las cepas de origen, esa es la intención, que si estaban ahí es porque toleraban esas condiciones. Y cuando le hicimos las evaluaciones en maíces en 2020, que fue seco, y fue en el mes de julio, se hicieron las aplicaciones, aspersiones después de la trilla, el agricultor no pudo en ese momento rastrear rápido y le dije yo, no se preocupe, para eso estamos evaluando a ver qué. Entonces hicimos la evaluación de inicio, no había ninguna unidad formadora de colonia por gramo de suelo. Se asperjaron, 5 días después de la asperjada se incorporó mediante rastreo y al mes se evaluó. De no tener nada, y nuevamente calculamos que cuando se hizo la aspersión foliar eran 8 unidades formadoras de colonias. Subió en los maíces hasta 2.100 unidades formadoras de colonia a un mes, sin lluvia y con mucho calor. Y en los sorgos hasta 710 unidades formadoras de colonia. Entonces, rompe con todo eso que traemos de que hasta que no llueva, hay que aplicarlo. No, se puede desde el momento de la trilla. Perfecto, pues muy buena aclaración ahí para todos los productores. Me gustaría saber, maestro, ustedes tienen una producción al año,
pero de esa producción pues va saliendo conforme las etapas de los cultivos. ¿Cuál es la etapa donde ustedes más venden o acomodan, en este caso, el tricoderma? O sea, ¿en qué etapa es cuando se va la mayor parte? Yo la puedo dividir en dos. La cuestión cuando vas a aplicar azúcar, esa es una etapa, esa es la más fuerte, entonces. En verano donde hay más, y ya le seguimos la cuestión de los riegos de asiento y auxilio, principalmente donde más movimiento hay de eso. Y dentro de los riegos, ya ve que, por ejemplo, el maíz, que tenemos el riego de asiento y 4 de auxilio, ¿cómo se distribuye ahí la aplicación de tricoderma? ¿Dónde los aplica más el productor? El productor aplica más en la cuestión de los riegos de asientos, porque ya estamos, cuando hay problemas, él está necesitado y hay que darle a entender que hay que suprimir esos patógenos que se encuentran ahí, de manera de proteger la semilla cuando llega al suelo. Ok, y entonces es muy importante, como veo, que cuando está en semilla y cuando empieza a emerger la planta, en ese momento que esté bien protegida. Sí, así es. Entonces es la idea de aplicarlo en diferentes etapas. Ya cuando se va a sembrar, pues hay que dar el tratamiento a la semilla para que entre directamente. No te platiqué del otro beneficio del tricoderma, que sus desechos que ellos producen, que son metabolitos secundarios, tiene un efecto de promotor de crecimiento vegetal, que hace que dé más raíces y más follaje las plantas. Entonces, ¿eso se traduce en una mayor producción? Sí, así es. Y otros beneficios, sus metabolitos hacen que sean más tolerantes a diferentes tipos de estrés que tenga la planta. Hablamos de temperaturas, aguas, entre otras cosas por ahí. Como si fuera una vacuna, tal vez. Y al mismo tiempo hace que la planta desarrolle un mecanismo que sus paredes se fortalezcan, que al mismo tiempo esos patógenos que se encuentran en el suelo no entren también. Entonces, por eso es importante usarlo en el tratamiento de la semilla y durante el desarrollo del cultivo, que un químico no lo hace. Ok, muy, muy interesante, maestro. Y en el tema de la capacidad de producción, ¿sí dan abasto ustedes? ¿No se quedan cortos? O sea, ¿siempre tienen? De hecho, tenemos un programa de seguimiento donde cada año la producción se basa en la cuestión de lo que se vende un año anterior. Y planeación, y en base a eso se produce más de lo que el año anterior, porque cada año se va incrementando la utilización del tricoderma. Muy bien, maestro. Para cerrar ya con esta charla, porque ya se nos está terminando el tiempo, sé que ya hemos hablado sobre los beneficios que tiene el tricoderma, ¿verdad? El aplicarlo en sus diferentes etapas. Pero para cerrar, nos gustaría que nos dijeras a los radioescuchas por qué recomiendas ampliamente utilizar el tricoderma en sus cultivos. Sí, siempre hemos manejado la junta local, el eslogan el lema es decir, la sanidad empieza por el suelo. Entonces, en ese sentido, los tricodermas les van a garantizar, siempre y cuando haya un manejo adecuado del cultivo, un manejo integrado, le van a garantizar esa sanidad a la cuestión de las plantas. ¿Con qué objetivo? Pues que sus parcelas sean más sanas y productivas. Entonces, eso se lo garantiza la cuestión del tricoderma. Y yo también se lo garantizo. Hay que evaluarlo, se evalúa y sí, hemos tenido casos de la mayoría de éxito, pero también ahí de estira y afloje. Entonces, yo le pido un año nuevamente al agricultor en esos casos de ver qué es lo que hay que corregir atrás de sus manejos. Muy bien. Pero de que está garantizado su efecto lo es. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y explicarnos ampliamente sobre todos los beneficios que tiene el tricoderma, su uso, y sobre todo recomendarle a todos los productores que estén seguros de que van a tener cambios muy favorables al utilizar este tricoderma. Sí, completamente. Entonces, les comento que podemos atenderlos a los que se encuentran en nuestra jurisdicción directamente con nuestros técnicos de campo, ingenieros agrónomos, el cual les van a dar respuesta rápida
Y igual por la cuestión en nuestras instalaciones, los que son de afuera, ¿no? O igual hablarlo de la cuestión de los teléfonos, lo puedo pasar mi teléfono 6681-480099, en el cual le puedo resolver cualquier tipo de dudas sin cobro alguno. Muchas gracias, maestro Gabriel Herrera, de la Junta Local de Saneado Vegetal del Valle del Fuerte. Antes de finalizar esta transmisión, también queremos agradecer a todos los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana desde la antena Lince de la radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi, de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.